El exmarine pensó que nadie lo detendría hasta que un hombre tranquilo vestido de mezclilla dio un paso adelante y el estacionamiento quedó en silencio. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La bolsa de plástico estalló con un repugnante crujido húmedo. Los huevos caen primero al pavimento. Yemas explotando en todo el lote de supermercado de Chula Vista como bombas de pintura. Después vino la leche y luego la fruta. Manzanas rodando bajo los parachoques. Una naranja magullada rebotó 2 veces antes de detenerse al lado de la acera. Elena jadeó y extendió las manos para proteger a su hijo Nico del rocío repentino. Era pequeña pero con los pies en la tierra, todavía con su delantal de comedor y los zapatos gastados por un turno doble. Nico se estremeció detrás de ella, agarrándose la cadera, con los ojos muy abiertos y en silencio. El calor del sol de la tarde se reflejaba en el asfalto como si fuera parte de la agresión. El hombre que lo hizo estaba de pie sobre ellos, con los hombros anchos y la respiración agria por el ego. La camisa sin mangas de Derek se estiraba sobre sus músculos y su tinta, con placas de identificación colgando contra su pecho. Sus botas de combate se plantaron como si aún fuese dueño del suelo que pisaba. Se burló, con voz aguda y baja. La próxima vez, señora, tenga cuidado por donde camina. Elena no se encogió. Ella se enderezó, con la voz firme, aunque suave. Tuve cuidado. Dererick dio un paso adelante. Nico se ajustó más fuerte el delantal. Ustedes siempre están llenos de excusas. Señaló con su dedo grueso el carro volcado. ¿Crees que la cortesía es un pase libre para ser estúpido? A su alrededor, el estacionamiento quedó sumido en un repentino silencio. Una mujer se quedó congelada con sus llaves en el aire. Un hombre con un cochecito de bebé dejó de empujar, con una mano apoyada en el biberón y la otra agarrada al manillar. Nadie se movió. Nadie habló excepto un hombre. Al otro lado del callejón, junto a un carrito de batidos, había una figura apoyada contra un pilar a la sombra. Gorra de béisbol baja, chaqueta vaquera descolorida. Nadie lo miró 2 veces. Solo otro hombre mayor terminando una bebida. Chuck Norris bebió tranquilamente, con los ojos fijos en la escena detrás de lentes oscuros. Él no se movió. Aún no. Su postura era relajada, casi casual, pero había algo extraño. Demasiado quieto, como un alambre enrollado detrás de un denim suave. Dererick no lo había notado. Su atención estaba centrada en Elena. 10 trabajos y todavía no puedo criar a un niño que sepa respetar los límites, gruñó, escupiendo las palabras hacia Nico. El niño no lloró, pero tembló y se aferró con más fuerza. La mano de Elena se movió detrás de ella, protegiéndola, escudándola. Su voz no vaciló. Tiene 8 años. Eres un hombre adulto. Actúa como tal. Derek se rió. Luego pateó. Ni un empujón. Un golpe completo de su bota en la base de la bolsa de supermercado restante. Se cayó. Las galletas se rompieron. El último cartón de huevos se abrió como si le hubieran disparado. Nico saltó hacia atrás con un grito. Elena se estremeció, pero no se movió de entre su hijo y el hombre que se alzaba sobre ellos. Derek dio un paso adelante otra vez. Rompes cosas y luego te haces la víctima. Todavía nadie se movió. Los teléfonos empezaron a aparecer silenciosamente. Manos levantadas con luces de grabación rojas parpadeando. El silencio se convirtió en una niebla espesa y pesada. Entonces una sola voz, tranquila y baja, lo interrumpió. Cuidado donde mueves la bota. Derek se giró. Primero se movió su cabeza, luego su cuerpo. La multitud se movió instintivamente, sintiendo el peso repentino de algo que no podían nombrar. Chuck Norris ya estaba a mitad del carril de estacionamiento. Caminaba lentamente, con el vaso de batido colgando a su lado y sus botas silenciosas contra el pavimento ampollado. No estaba haciendo pose, no se pavoneaba, no se flexionaba, solo un movimiento deliberado, su rostro ilegible bajo la gorra y las sombras.
Un hombre que caminaba como si no tuviera a dónde ir, pero ya había decidido que estaba exactamente donde lo necesitaban. Dererick inclinó la cabeza. ¿Qué es esto? Abuelo al rescate. Chuck se detuvo a unos metros de distancia. Ninguna expresión, solo observación. Sus ojos se movieron de Derek a Elena, luego a Nico, luego de vuelta a Derek. Deberías irte ahora, dijo Chuck. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta, pero detuvieron a Derek como si le hubieran dado un golpe en un punto de presión. Dererick parpadeó. Entonces se rió. ¿O qué? ¿Me vas a tejer un suéter? La cabeza de Chuck se inclinó ligeramente. No, pero te mostraré lo que sucede cuando un hombre olvida que su fuerza tiene un propósito. Su voz era tranquila. Ni una amenaza, ni siquiera estaba enojado, pero aterrizó. Derek dio un paso adelante, dejando caer los hombros. No tienes idea de quién soy. La mirada de Chuck no se movió. No importa. Y así, de repente, el aire cambió. La luz del sol no se movió, pero se sentía diferente, como si hubiera cambiado de lugar para destacar al hombre tranquilo que estaba parado en el centro del estacionamiento. La multitud se inclinó. Los teléfonos se alzaron más alto. Una onda de aire recorrió la escena. Elena se giró levemente y le susurró a Nico, «Quédate detrás de mí». Pero Nico ahora miraba más allá de ella y miraba a Chuck. Su temblor disminuyó y su agarre se aflojó. Parpadeó y la confusión fue reemplazada por algo parecido a la esperanza. La mandíbula de Chuck se tensó, apenas perceptible. Su mano derecha se relajó. Sus pies se plantaron más anchos. Él no estaba atacando. Estaba anclando. Dererick dio otro paso. La historia apenas comenzaba. El sol en Chula Vista no solo brillaba, ardía. El calor se reflejaba en los parabrisas, convirtiendo cada superficie en una mancha borrosa. Los carritos de compra tintineaban contra la barandilla como si susurraran advertencias. Un perro ladró una vez, estaba atado cerca de la entrada del supermercado y luego se quedó en silencio. El zumbido del ruido cotidiano palpitaba en el estacionamiento. Cerraduras de coche, pitidos, charlas ociosas, hasta que todo se calmó bajo el peso de algo más. Nadie se atrevió a interponerse entre Derek y la madre a la que acababa de humillar, excepto un hombre. Chuck Norris estaba ahora de pie justo más allá de los comestibles destrozados, con la postura inmóvil y la expresión ilegible. Llevaba una camisa de mezclilla abotonada y descolorida por años de sol, metida holgadamente en unos jeans que habían visto más polvo que fama. Sus botas estaban gastadas pero silenciosas, y bajo la sombra de la gorra, sus ojos estaban fijos no en Derek, sino en Nico. El niño todavía estaba presionado contra la cadera de Elena. Pequeños dedos se envolvieron alrededor del cordón de su delantal como si fuera una cuerda en medio de una tormenta. No entendía las reglas de la violencia adulta, pero entendía el miedo. Y aún así, de alguna manera, como si captara una señal invisible, echó un vistazo alrededor de su madre y miró a Chuck. El hombre no sonrió, no asintió, simplemente sostuvo la mirada del niño por un sólido segundo. Firme, fuerte, quieto. Y entonces Chuck volvió a mirar a Derek. El pecho del esmarine se hinchó ligeramente mientras observaba a la multitud, calculando. Su voz se escuchó fuerte, tratando de recuperar el control. ¿Estáis todos filmando esto? Excelente. Todos van a ver cómo se hunde algún jubilado. Nadie se rió. Chuck no se movió, pero algo en el aire sí. Un cambio, no físico sino psicológico, como olas de calor que de repente se realinean. Las botas de Dererick resonaron mientras se preparaba para el ataque. Su cinturón militar brillaba bajo el sol. La insignia de su camisa, un antiguo parche de una unidad de la Marina, estaba descolorida, pero era intencional. Todo en él gritaba intimidación. Había funcionado antes. Elena respiró superficialmente. Su mano flotaba cerca de la espalda de Nico. Derek gruñó. «Esta no es tu pelea, viejo». La voz de Chuck era tranquila, casi suave. «Ya es.
No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como si fuera un hecho. Elena lo miró. Realmente lo miró por primera vez, y algo la atravesó. Reconocimiento no de un rostro, sino de una fuerza. Algo tácito pero sólido. Su mandíbula tembló por un instante y luego se quedó quieta en su lugar. Ella se puso de pie más derecha. Dererick se burló. No tienes idea de quién soy. Chuck inclinó la cabeza. Eres el tipo que bloquea el carril de incendios. Eso es todo lo que necesito saber. Algunos entre la multitud se movieron. No más cerca. Todavía no, pero hacia adentro, como preparándose para presenciar. Dererick gruñó y señaló a Elena. Ella estaba hablando por hablar. Debería enseñarle a permanecer en su carril. Chuck dio un paso adelante. No era grande, no fue algo apresurado, pero lo cambió todo. Incluso las sombras parecieron retroceder. Ella está en su carril, dijo Chuck. Fuiste tú quien se desvió. Las manos de Dererick se flexionaron a sus costados. Años de entrenamiento para el combate palpitaban en su interior, pero también lo hacía el ego. Su brazo se movió, involuntariamente, pero revelador. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran hombres que no adoptaban posturas. Chuck no se inmutó, no apretaba los puños, ni siquiera levantaba la voz, y eso lo empeoró. ¿Quién eres? Su marido. Derek espetó. Su guardaespaldas, un viejo vaquero que se hace el héroe. Los ojos de Chuck no parpadearon. Solo un hombre al que no le gusta ver el miedo en los ojos de un niño. La cabeza de Nico se levantó un poco. Fue entonces cuando Derek cometió su primer error real. Dio un paso adelante, con la mano extendida, no en un puñetazo, sino en un empujón, y golpeó a Nico en la frente con 2 dedos. Niño todavía asustado. Él siseó. Sé un hombre. Elena jadeó y tiró de Nico hacia atrás. Pero Dererick ya estaba moviéndose para enderezar sus hombros hacia ella nuevamente como si ella fuera el problema. Y ahí fue cuando Chuck se movió. No fue rápido, no era llamativo. Fue preciso. Se interpuso entre ellos, con el cuerpo alineado con el espacio que Dererick acababa de invadir, y colocó una mano abierta contra el pecho de Dererick. La parada fue suave, mesurada, pero absoluta. Fue como presionarse contra una piedra. Dererick miró hacia abajo. Si me tocas otra vez, te dejaré caer. Chuck no se movió. Su palma permaneció justo donde estaba, plana contra el esternón de Dererick. Luego dijo suavemente, ese sería tu segundo error. Dererick le dio un fuerte manotazo en la mano y gruñó. ¿Quieres pelear, abuelo? Vamos. Chuck no se inmutó. Bajó el brazo lentamente, pero cambió su postura, los pies en ángulo, el hombro ligeramente hacia adelante y el peso distribuido. La postura no era la de una pelea de película. Era equilibrado, real, arraigado. Tang Soo lo hace en la base. Taekwondo en la preparación. Sus dedos se flexionaron una vez, no como una amenaza, sino como una disposición. Y Derek, a pesar de su tamaño, no se lo perdió. La multitud tampoco. Desde algún lugar cercano al puesto de batidos, un adolescente susurró, no es un tipo cualquiera. Otra voz respondió, espera, es eso. Pero el nombre no importaba. Aún no. Lo que importaba era esto. El hombre que había permanecido en silencio durante todo ahora había tomado una posición. Y el estacionamiento, una vez ardiendo de calor, de repente se sintió frío, como si algo serio acabara de comenzar. El último cartón de huevos se tambaleó en el borde del carro. Elena lo vio demasiado tarde. Con una patada rápida, Dererick lo tiró hacia un lado. La delgada carcasa de plástico se volcó en el aire y se abrió de golpe tras el impacto. Porque los huevos explotaron, 2 rodaron y uno permaneció intacto milagrosamente antes de ser aplastado bajo el siguiente paso de Derek. El sonido era feo. Húmedo. Final. Nico se estremeció. No por el sonido sino por el mensaje. Elena instintivamente se inclinó para proteger al niño. Ambas manos rodearon sus hombros.
Su delantal estaba manchado contra el pavimento y sus rodillas raspadas contra el asfalto. Ella no dijo nada, pero sus ojos brillaron con un fuego silencioso. No había súplica en su mirada, solo desafío. A Derek no le importó. Él sonrió y la comisura de su boca se torció de alegría. Ustedes rompen todo y luego esperan compasión. Típico. En algún lugar detrás de las cámaras que ahora se alinean en la acera. Alguien susurró, simplemente le dio una patada a la comida del niño. Una mujer murmuró, que alguien lo detenga. Nadie lo hizo, excepto el hombre de mezclilla. Chuck Norris no se había movido de donde estaba, pero ahora dio un paso. Un solo paso lento. Arranque hasta el pavimento. Sólido. Derek se giró hacia él. ¿Qué quieres en dos, viejo? Chuck no dijo nada. Otro paso. Ahora Derek giró todo su cuerpo y ensanchó el pecho. Este no es tu momento, no eres un vaquero de película. Esta es la vida real. Aún así, Chuck no respondió. Su expresión no había cambiado, pero su peso sí. No era ira. No fue actuación. Era presencia. El tipo de presencia que hizo que la brisa se detuviera. El tipo que llenaba las grietas en el silencio como el hormigón. Chuck se interpuso entre Derek y Elena sin fanfarrias. No como un guardaespaldas, sino como un muro. «Muévete», gritó Derek. Chuck no se movió. Dije moverse. Chuck habló. No es una llanura sencilla como el granito. Derek lo perdió. Dio un paso adelante y empujó a Chuck con ambas manos directamente en el pecho. La multitud se quedó sin aliento. Chuck dio medio paso atrás, no por la fuerza, sino para absorberla como el agua rompiendo contra una roca. Levantó la vista lentamente, se enderezó y enfrentó la mirada de Derek con algo más agudo que la rabia. Claridad. Ese fue tu primer error, dijo Chuck con calma. Entonces Derek lanzó un puñetazo. No fue salvaje, fue entrenado rápido. Un golpe directo, con la mano derecha, dirigido a la mandíbula de Chuck. Aterrizó. No lo suficientemente fuerte como para derribarlo, pero sí lo suficiente como para girarle la barbilla. Chuck se tambaleó ligeramente hacia un lado y un pie resbaló sobre el pavimento caliente. La multitud se quedó congelada. Los teléfonos captaron el momento. Jadeos. Un niño gritó, lo golpeó. Nico gritó, mamá. Pero Elena lo rodeaba con sus brazos fuertemente y sus ojos nunca dejaban de mirar a Chuck. Chuck se giró para mirar a Derek. No había sangre, ni moretones, solo una fuerte inhalación por la nariz y luego una quietud como el momento antes del trueno. La mirada de Chuck se entrecerró, no con furia sino en señal de evaluación. En total conciencia peligrosa. Acabas de hacer tu segundo. Derek cargó y Chuck se movió rápido pero no imprudentemente. Su primer movimiento fue un paso lateral. Un pivote nítido y controlado. Tango es un baile de pies que se ha perfeccionado durante décadas. El puño de Derek voló a través del espacio vacío. El impulso lo traicionó. Chuck no devolvió el golpe. Aún no. Dejó que Derek tropezara medio paso hacia adelante y luego colocó una palma plana contra la parte posterior de su hombro, redirigiéndolo con precisión casi quirúrgica hacia la fila de carros. Derek se agarró de la espalda justo antes de chocar. ¿Ya terminaste?, Chuck preguntó suavemente. Derek gruñó y volvió a lanzar un gancho, esta vez con forma de bucle. Más descuidado, más enojado. Chuck se agachó. Un movimiento apretado. Su rodilla se dobló y sus hombros cayeron. No dramático, pero eficiente. El puñetazo falló por completo. El impulso hizo girar a Derek hasta la mitad. En ese momento, el brazo derecho de Chuck se movió como un pistón. Golpeó una vez, un puñetazo vertical estilo karate directo a la costilla de Derek. Ruido sordo. El sonido no era fuerte, pero Derek gruñó y retrocedió. Chuck no lo siguió. Él simplemente restableció su postura. Pies separados, caderas bajas y barbilla hacia abajo. Una silueta de luchador.
Un niño entre la multitud murmuró. Esa es una postura real. Dererick se agarró el costado, resoplando. ¿Crees que eso me va a detener? No, dijo Chuck y dio un paso adelante solo. El solo paso hizo que Dererick se preparara. Entonces Chuck se desmayó y se fue. Dererick se estremeció y fue entonces cuando Chuck se movió como humo. Ahora, la rápida influencia del judo en el corto alcance. Cerró la brecha, atrapó la muñeca derecha de Dererick con su mano izquierda y giró bruscamente mientras daba un paso detrás de él. El movimiento fue limpio, elegante, una clásica llave de muñeca de pie. Dererick gritó y sus rodillas se doblaron ligeramente. Chuck no terminó la retención. Simplemente ejerció la presión suficiente para decir, «Puedo». Luego lo soltó. Dererick se alejó tambaleándose, respirando con dificultad y con los ojos inyectados en sangre. Chuck se quedó quieto otra vez. Sin amenazas, sin sonrisas, solo preparación. El corazón de Elena latía con fuerza. Ella no habló. Nico tampoco. Todo el estacionamiento ahora parecía un teatro. Y el hombre de vaqueros descoloridos estaba reescribiendo el guión sin levantar nunca la voz. Dererick rugió. ¿Crees que esto ha terminado? Chuck parpadeó lentamente. No. Su postura cambió nuevamente, esta vez más suelta, más fluida. No Tang-Soo. No karate. Chung-Guk hace lo suyo. Y finalmente alguien entre la multitud lo dijo. Dios mío, ese es Chuck Norris. Los teléfonos subieron más. El nombre se extendió como estática entre la multitud. Chuck no lo reconoció. Levantó la mano ligeramente, no en defensa. Con permiso. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Dijo. Adelante. La respiración de Dererick se entrecortó. El sudor le corría por el cuello. Sus puños temblaban, pero no los golpeaba. Por primera vez, el hombre que caminaba por la vida sin frenos, vaciló. Los ojos de Chuck se dirigieron una vez al chico que estaba detrás de él y otra vez al hombre que estaba frente a él. Nadie habló. El mundo se había quedado en silencio. Dererick se puso más alto, más fuerte y más ruidoso. Pero Chuck se quedó quieto y todos pudieron sentirlo ahora. La fuerza no siempre grita. A veces simplemente espera. El pecho de Dererick ahora subía y bajaba rápidamente. Demasiado rápido. La confianza que una vez cubría cada uno de sus movimientos como una armadura se estaba resquebrajando. El sudor en su frente ya no era del sol. Sus hombros estaban erguidos, pero su equilibrio lo delataba. Estaba corriendo impulsado por la adrenalina, no por el control. Y Chuck ni siquiera había sudado. El silencio se había profundizado. A su alrededor, los espectadores estaban paralizados, no por miedo sino por asombro. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a interferir. Incluso los teléfonos que sostenía para grabar temblaban ligeramente. Parecía como ver una falla geológica tensarse momentos antes del terremoto. Elena apretó más a Nico. Pero el niño que estaba detrás de la cadera de su madre ya no temblaba. Estaba observando, aprendiendo. Y Derek cometió su último error. Dio un paso hacia el niño. Le estás enseñando a tu hijo a esconderse detrás de las faldas. ¿Eh? Derek escupió, entrecerrando los ojos hacia Elena. Quizás por eso es blando. El agarre de Nico se aflojó del delantal, con los ojos muy abiertos. Oye, espetó Elena, poniéndose al frente otra vez, con la voz más firme que nunca. Eso es suficiente. Ella no era una luchadora, pero era una madre. Y algo en su postura decía, no más. Dererick se rió, breve y cruelmente. Entonces, sin previo aviso, extendió la mano y la empujó. No fue lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente, pero tenía como objetivo humillarla y demostrar control. Elena se tambaleó de lado y chocó contra el carrito de la compra. Su hombro golpeó contra el manillar de metal con un ruido metálico que resonó en todo el estacionamiento. El carro se sacudió. Nico gritó.
Una lata de sopa rodó libremente y quedó en espiral debajo de un automóvil. Derek sonrió. Ups. Y así, sin más, Chuck se movió. No más advertencias. No más palabras. Entró tan rápido que la multitud no lo notó. En un momento estaba a 10 pies de distancia. A continuación, la muñeca de Dererick quedó atrapada en el aire como si el tiempo mismo se hubiera doblado. La mirada en el rostro de Dererick no tenía precio. Todavía no tengo miedo, sino confusión. Chuck agarró su antebrazo con una mano y puso la otra contra el bíceps de Dererick, girando su cuerpo ligeramente hacia un lado. Fue rápido, simple y devastadoramente efectivo. Un híbrido de judo y chunuk que practica llave de hombro. El brazo de Dererick se dobló de forma antinatural, lo que obligó a sus rodillas a hundirse por el dolor y la presión. ¿Qué diablos torció Chuck? Dererick jadeó, pero el sonido se cortó cuando cayó sobre una rodilla. No se toca a una madre, dijo Chuck. Silencio, definitivo. Soltó la presa justo antes de que le reventara el hombro. Dererick cayó de lado, agarrándose el brazo. Elena parpadeó, aturdida, frotándose el hombro. Chuck se giró hacia ella solo un instante. ¿Estás bien? Asintió, conteniendo la respiración. Sí, solo sí. Nico lo miró. Lo detuviste. Chuck no respondió. Ya se estaba girando porque Dererick se estaba levantando de nuevo. Y esta vez no era confusión en su rostro. Era rabia. Dererick se tambaleó hasta ponerse de pie, con el brazo herido colgando, pero la furia ardiendo en sus ojos como gasolina a una chispa. Me rompiste el maldito hombro. Chuck no respondió. No hacía falta. Simplemente se giró hacia él, cambiando los pies, centrando el peso, con los hombros erguidos. Sus manos subieron lentamente, no cerradas en puños, sino abiertas, relajadas, controladas. La postura no era intimidante. Era inevitable. La multitud se inclinó como si la gravedad hubiera cambiado. Dererick rugió y cargó. Ya no pensaba. Sin tácticas, sin timín, solo fuerza bruta, rabia y ego. Su primer golpe fue desviado, un gancho de izquierda destinado a romper el hueso. Chuck se adentró en el estilo de karate arca, girando las caderas en un contraataque cerrado. Su codo derecho se elevó en un bloqueo ascendente compacto, absorbiendo el golpe sin apenas sacudirse. Antes de que Derek pudiera recuperarse, la palma izquierda de Chuck golpeó hacia adelante. Una estocada con el talón de la palma al plexo solar. No lo suficientemente fuerte como para romper nada, pero perfectamente colocada para dejarlo sin aliento. Dererick se tambaleó hacia atrás, ahogándose, agitando ligeramente las manos mientras luchaba por respirar. Chuck no lo persiguió. Esperó. Un murmullo sordo recorrió la multitud. Algunos aplaudieron, no muy fuerte, pero sí con firmeza, con reverencia. Dererick se dobló ligeramente, todavía jadeando. ¿Crees que es suficiente? Chuck respiró hondo. Espero que sí, dijo. Deberías sentarte. Pero Dererick no lo hizo. En cambio, arremetió de nuevo, imprudente. Esta vez, Chuck lo atrapó en movimiento. Con un rápido giro de judo, dejó que el impulso de Derrick lo impulsara hacia adelante, luego cambió su peso, giró sobre la cadera y guió al hombre más grande hacia la barandilla del carrito de compras más cercana. El metal vibró, las ruedas giraron. Dererick rebotó en el carrito, tropezó de nuevo y lanzó un golpe salvaje. Chuck se agachó para esquivar el golpe. Un deslizamiento lateral limpio de taekwondo, ligero de pies. Luego vino una patada circular baja, fuerte, rápida, dirigida justo por encima de la rodilla de Dererick. La pierna se dobló. Chuck intervino, agarró el cuello y el cinturón de Dererick, y con un brusco levantamiento y giro, Judo se encuentra con Chun Kukdu, lo volteó sobre su propia cadera. Dererick cayó al suelo con un golpe sordo y húmedo. Se levantó polvo. El asfalto jadeó. Los teléfonos lo captaron todo. Alguien susurró.
Ni siquiera se esforzaba, pero Chuck no había terminado. Dererick gimió, intentó rodar, pero Chuck ya estaba encima de él, apoyando una rodilla junto a sus costillas, inmovilizándolo. Brazo, luego asegurándole el otro con una llave lateral clásica de jiu-jitsu brasileño. Sin ahogarse, sin romperse, solo sujetando. «Alto», dijo Chuck. Tranquilo, casi suave. Dererick gruñó y se retorció, intentando liberarse con el codo, pero solo consiguió hundirlo más en la llave. «Dije alto». El agarre de Chuck se apretó lo justo para que Derek lo sintiera. La comprensión inundó el rostro del marine. Ni dolor, ni derrota, sino reconocimiento. Esto no era una pelea. Era una lección. La multitud estaba en silencio. Incluso el viento se había calmado. Elena aferró a Nico con más fuerza. El chico se inclinó hacia adelante, susurrando, «No tiene miedo en absoluto». «No», susurró Elena. «Está protegiendo». Chuck aflojó lentamente su agarre. No jadeaba, ni siquiera sudaba. Dererick yacía tendido, con el pecho agitado, agarrándose las costillas con una mano. Chuck se quedó quieto, con suavidad, y retrocedió 2 pasos. No se flexionó, no sonrió con sorna. Simplemente se quedó allí, clavado en el suelo como un pilar tallado en el tiempo. Y mientras Derek se retorcía, tosiendo, la gente de Chula Vista empezó a comprender. No era solo un hombre. Era Chuck Norris. Y Derek simplemente se había equivocado. Dererick yacía en el pavimento, con una mano sobre las costillas y la otra acurrucada bajo él como un animal herido, inseguro de si debía levantarse o quedarse quieto. Chuck se quedó a unos pasos de distancia. No se había movido desde que soltó el seguro. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, sin esfuerzo, sin triunfo, simplemente tranquilo, como alguien que había hecho lo que debía hacer, y nada más. El silencio se prolongó durante unos largos segundos. Entonces Derek gimió. No era dolor. Era orgullo. Agrietado y desmoronándose, pero no listo para rendirse. Se incorporó lentamente. Una rodilla, luego la otra. Su respiración salía en ráfagas cortas y superficiales, de esas que se dan justo por encima del orgullo roto. «¿Crees que esto ha terminado?», espetó con la voz entrecortada. Chuck dijo. No dijo nada. Derek se incorporó del todo, tropezando una vez mientras las botas atraparon grava suelta. Su camisa estaba húmeda de sudor, manchada de polvo. Una manga colgaba suelta donde el hombro casi se había dislocado. La sangre le manaba de una herida abierta en la comisura de la boca. No fue una explosión, solo la suficiente para indicar que algo había cambiado. La multitud retrocedió unos metros, no por miedo a Chuck, sino a Derek. Conocían a ese tipo, un hombre demasiado comprometido como para dar marcha atrás, demasiado orgulloso para rendirse, demasiado ciego para ver que ya había perdido. Y Elena se paró protectoramente frente a Nico. Su hombro magullado se elevaba con cada respiración. Pero sus ojos ya no miraban a Derek. Observaron a Chuck, no porque esperaban que ganara, sino porque de alguna manera confiaban en que no perdería el control. Dererick cargó de nuevo. No fue táctico. Ni siquiera fue inteligente. Solo una oleada desesperada. Todo músculo, toda rabia, sin restricciones. Chuck giró. El hombro de Dererick pasó volando junto a su pecho mientras Chuck lo esquivaba con un medio paso preciso, apenas haciendo contacto. Luego, con un movimiento de su pierna derecha, una patada circular baja de taekwondo, firme y controlada. Barrió la pierna de apoyo de Dererick. El exmarine se estrelló de lado. Un ruido sordo. Su hombro tocó el pavimento. Chuck no hizo seguimiento. Él dio un paso atrás. «Quédate abajo», dijo. Pero Dererick se puso de pie de nuevo, gruñendo. «No eres mejor que yo. Simplemente tuviste suerte». «No», respondió Chuck en voz baja. «No estoy enojado». Eso lo confundió.
Entonces Chuck avanzó solo un paso y levantó ambas manos. Palmas abiertas, puños aún sin apretar. Peleas como quien nunca ha tenido que proteger nada, dijo. Por eso golpeas más fuerte de lo que crees y aún así fallas. Dererick se quebró. Rugió y lanzó un gancho de derecha. Amplio, descuidado, con demasiada fuerza, sin suficiente puntería. Chuck lo esquivó con suavidad. Sin drama. Y luego un puñetazo inverso a las costillas. Karate tradicional. Centrado, limpio. Dererick tropezó. Chuck lo siguió con un segundo movimiento. Un paso brusco de BJJ al tomar la espalda de Dererick. Un brazo rodeó el cuello, no estrangulándolo, sino anclando, mientras que el otro inmovilizó la muñeca más cercana de Dererick. Una llave de control de pie de manual. Dererick se retorció. Chuck no tensó. Simplemente aguantó. Esto ya no es una pelea, dijo. Es una advertencia. Dererick intentó zafarse. Y fue entonces cuando Chuck volvió a barrer la pierna. Esta vez más lento, calculado, derribándolos a ambos de forma controlada. Derribo. De rodillas primero. Dererick aterrizó de costado, sin aliento. Chuck se arrodilló a su lado, todavía sujetándole una muñeca. He visto a gente como tú antes, dijo en voz baja. Confundiste el miedo con la fuerza. Y nadie te enseñó la diferencia. Dererick tosió, escupiendo polvo. Chuck se levantó lentamente, soltándose. No se regodeó. No posó. Simplemente se giró, retrocedió 3 pasos y se enfrentó a la multitud. Lo miraron fijamente, sin aplaudir, sin filmar, solo observando. Dererick rodó boca arriba. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar porque, ¿qué podía decir? La lección había sido aprendida, y todos, desde Elena hasta Nico y el silencioso gerente de la tienda que ahora estaba de pie junto a las puertas corredizas, la habían presenciado. Chuck bajó la mirada una vez más, no a Derek, sino a Nico. El chico ya no se escondía. Estaba de pie junto a su madre. Chuck asintió una vez, pequeño, silencioso, y Nico sonrió. Dererick yacía despatarrado en el asfalto cálido, con una mano agarrándose débilmente el costado y la otra apoyada en su rostro, ya no de dolor, sino para esconderse de las escaleras. Su respiración era irregular, no aguda, sino superficial, como si sus pulmones ya no fueran el problema. Era todo lo demás. El sonido de las sirenas aún no había comenzado, pero el silencio en el estacionamiento era más fuerte que cualquier alarma. Chuck Norris estaba de pie a poca distancia, con la espalda recta y los brazos a los costados. No parecía orgulloso. No parecía enojado, solo presente, con los pies en la tierra, como un monumento. Nadie podía explicarlo, pero nadie podía ignorarlo. Una mujer cerca del área de carritos de compra finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Ese hombre ni siquiera alzó la voz. Nadie respondió, pero las cabezas asintieron. Algunos teléfonos seguían grabando. Otros habían sido bajados. La vergüenza se filtraba por los ángulos. Ya nadie quería ser la persona que filmaba el dolor. Habían visto algo cambiar, y eso hacía que el entretenimiento pareciera incorrecto. Dererick se movió lentamente, incorporándose a una posición sentada. Su camisa se le pegaba a la piel, empapada de sudor y suciedad. El emblema, una vez orgulloso, en su manga, su viejo. La unidad de marines estaba estirada y desgarrada. Sus brazos temblaban al intentar levantarse de nuevo, pero esta vez la resistencia había desaparecido. No porque no pudiera mantenerse en pie, sino porque sabía que no quedaba nadie a quien impresionar. Elena seguía de pie, sujetando la mano de Nico. Los moretones en su brazo se le estaban poniendo rojos y violáceos contra la piel pálida. Pero no hizo una mueca. No cambió de postura. Se quedó quieta. Nico la miró. Se va a levantar. No, dijo Elena en voz baja, pero sin malicia. No es lo mismo.
Chuck se giró ligeramente hacia ellos al oírlo. Su mirada se suavizó. Luego caminó. No hacia Derek. Hacia Elena. Se detuvo justo antes de llegar a ella, con las manos aún abajo y los hombros relajados. ¿Estás bien? Elena asintió. Lo estaré. Chuck miró a Nico. ¿Y tú? El chico dudó. Entonces no lloré. Chuck sonrió apenas. Esa no es la medida. Se arrodilló lentamente, con cuidado, para que sus ojos estuvieran a la altura de los chicos. Te quedas quieto. Eso requiere más fuerza que la que tienen la mayoría de los hombres adultos. Nico bajó la mirada, procesando la situación. Entonces, ¿puedo ser fuerte como tú? La respuesta de Chuck fue tranquila. Ya lo eres. Solo necesitas tiempo para creerlo. Detrás de ellos, Derek dejó escapar un gemido e intentó ponerse de pie de nuevo. Su cuerpo se alzó torpemente como una marioneta con los hilos enredados. Se quedó encorvado, avergonzado. Chuck se puso de pie y se giró, no con amenaza, sino con claridad. Derek levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Nadie habló, pero estaba claro que no habría revancha. Ni un segundo asalto, porque esto ya no era una pelea. Era un veredicto. Derek bajó la cabeza. Su voz era débil, quebrada. ¿Crees que eres mejor que yo? Chuck respiró hondo. Creo que tengo suerte, dijo. Suerte que alguien me enseñó la diferencia entre fuerza y control. Derek se tambaleó ligeramente, como si las palabras hubieran sido más fuertes que un puñetazo. Luego se giró, cojeando hacia su camioneta, pero no llegó muy lejos. Una voz fuerte resonó desde el supermercado. Entrada. El gerente, con la cara roja, sosteniendo un teléfono, señaló bruscamente, «Deténgase ahí». La policía viene en camino. Derek se quedó paralizado. Chuck no reaccionó. No hacía falta. 2 agentes de seguridad aparecieron, caminando rápidamente hacia la escena. Uno de ellos, un hombre negro alto de unos 30 años, echó un vistazo a la postura de Derek y murmuró en voz baja, «Me lo imagino». Lo alcanzaron en segundos. «Manos donde podamos verlo», ordenó el agente al frente. Derek levantó las manos. El gerente dio un paso al frente. Agredió a 2 clientes, dañó la propiedad de la tienda y amenazó a un menor. Derek no lo negó, no se defendió. Un agente se colocó detrás de él y le retiró los brazos. Lento, metódico. El clic de las esposas sonó agudo y definitivo. Un jadeo entre la multitud. Alguien murmuró, «Lo arrestan». Pero Chuck no vio esa parte. Ya se alejaba. Elena lo llamó, con la voz llena de aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Esperen». Chuck se detuvo a mitad del camino. Se acercó a Nico y a la grúa. «Gracias», dijo, «no solo por intervenir, sino por cómo lo hiciste». Chuck se giró ligeramente. «Ya estabas haciendo lo difícil. Solo le di un segundo más». Nico soltó la mano de su madre y dio un paso adelante. Le ofreció un pequeño recibo en una mano y un bolígrafo prestado en la otra. «¿Me das tu nombre de verdad?» Chuck tomó el papel, hizo una pausa y luego garabateó algo con trazos firmes. Se lo devolvió. En él, 3 palabras. Proteger. No provocar. «Mira». Norris Nico lo miró con la boca ligeramente abierta. Detrás de ellos. Derek era conducido a la patrulla. Sin gritar, sin resistirse, solo silencioso, pequeño. El aspecto de los abusadores cuando ya nadie les teme. Mientras la multitud se apartaba para dejar pasar a Chuck, nadie se tomó una selfie. Nadie aplaudió. Simplemente se hicieron a un lado, no por miedo, sino por respeto. El tipo de miedo que no se puede comprar. El que no se ve en las películas. El que se gana en silencio. Y mientras Chuck pasaba junto a los aplastados, con la compra, los huevos derramados y una lata de sopa doblada que aún giraba lentamente en el polvo, no miró atrás.
La lección ya había caído. El sol estaba más bajo, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento de Chula Vista. La tensión se había disipado, pero algo más pesado permanecía en el aire, algo que la gente llevaría consigo mucho después de que se apagara la última sirena. Derek se había ido, metido en la parte trasera de una patrulla, se fue sin decir una sola palabra. Sin gritos, sin resistencia, solo el golpe sordo de la puerta al cerrarse y una multitud de desconocidos observando a un hombre aprender lo que significaba estar realmente solo. Chuck. Chuck ya se había mimetizado con el otro extremo del estacionamiento. Sin florituras, sin pose final, solo un lento y silencioso paso hacia donde quiera que viniera. No quería reconocimiento. No lo necesitaba. Pasó junto a una fila de carritos de compra, empujó uno que se había torcido para que volviera a su lugar. Nadie lo notó, o lo notaron demasiado y no supieron qué decir. Elena estaba junto a su hijo, todavía paralizada por algo más profundo que el miedo. Reverencia. No por la violencia, ni por el poder, sino por cómo la moderación puede ser más poderosa que cualquier puñetazo. ¿Quién es?, susurró un hombre. Nunca lo dijo, respondió una mujer. Pero Nico lo sabía. Sostuvo el recibo firmemente en su pequeña mano, con los ojos abiertos como platos porque algo nuevo estaba ocurriendo. No solo admiración sino despertar. El tipo de momento que define la comprensión del mundo de un niño. Tiró del delantal de su madre. ¿Puedo ir a despedirme? Elena miró a Chuck, que ya estaba a 2 autos de distancia, casi desaparecido. Ella dudó, no porque no quisiera, sino porque una parte de ella sentía que ahora él pertenecía más a la leyenda que a la realidad. Entonces ella asintió. Nico corrió y sus pequeñas zapatillas golpearon ligeramente el pavimento. Señor, espere. Chuck se detuvo justo antes del borde del carril de salida y giró. El niño aminoró el paso, ligeramente sin aliento. Chuck esperó. Gracias, dijo Nico, extendiéndole nuevamente el recibo arrugado. Tú no tenías que hacer todo eso. Chuck lo miró. Por eso importaba. La ceja de Nico se frunció con el ceño. Chuck se agachó lentamente, como quien respeta el silencio que sigue al caos, y miró al chico a los ojos. Siempre habrá gente que hable más fuerte que tú, dijo. Son más malos y más enojados. Nico asintió, pero eso no los hace más fuertes. El niño parpadeó. Chuck señaló el punto justo encima del corazón de Nico. La fuerza no está aquí arriba, dijo, golpeando suavemente. Está en lo que representas. Nico miró hacia abajo y luego volvió a mirar hacia arriba. ¿Qué pasa si me asusto? Chuck sonrió. Bien. Eso significa que te preocupas. Simplemente no dejes que te detenga. Hubo una pausa. Luego, de su bolsillo trasero, Chuck sacó un billete de $5 doblado, desgastado y suave, como si lo hubiera llevado encima durante mucho tiempo. Para tus huevos, dijo. Y quizás un poco de chocolate también. Nico lo tomó como si fuera oro. Luego una última pregunta. El que había estado sosteniendo en su pecho desde que todo comenzó. ¿Eres un verdadero luchador? Chuck se puso de pie y miró hacia el estacionamiento. Ahora todo está en silencio. Los carros han regresado y la gente se dispersa de nuevo hacia la vida. Exhaló lentamente. No, dijo. Tu mamá es. Nico se giró para mirar a Elena. Ella permaneció de pie con los brazos cruzados, todavía observando, con el rostro ilegible hasta que Chuck asintió levemente y ella sonrió por primera vez ese día sin dolor detrás. Chuck volvió a mirar al chico. Acabo de limpiar el desastre. Dicho esto, se giró nuevamente, dirigiéndose hacia el borde del estacionamiento. Nico se quedó quieto. Cuando Chuck pasó bajo la última farola, una voz gritó detrás de él. No era de Nico, ni de Elena, sino de un adolescente entre la multitud que no se había movido en todo el tiempo. Oye. Chuck se detuvo. Eso fue genial, dijo el adolescente, levantando su teléfono pero sin grabar, solo alzándolo como una bandera.
Chuck no se dio la vuelta. Simplemente levantó una mano, con los dedos sueltos, casualmente, y siguió caminando. Nadie lo siguió. Nadie necesitaba hacerlo porque en el espacio donde el caos había reinado solo una hora antes, ahora se alzaba algo raro, un nuevo silencio. Un silencio mejor. Elena y Nico caminaron lentamente hacia sus compras aplastadas. Unos pocos amables desconocidos ya habían comenzado a recoger cosas. Un hombre regresó con un nuevo cartón de huevos. Una joven le entregó a Elena una bolsa de naranjas. Nadie dijo nada. Solo ayudaron. Y al otro lado del estacionamiento, el gerente de la tienda estaba de pie en silencio junto a las puertas, repasando todo en su mente. Las imágenes de seguridad se volverían virales, sin duda. Pero no pensó en las vistas. Pensó en su propio hijo y en cómo un día le contaría la historia del hombre tranquilo con jeans que no gritaba, no amenazaba, ni siquiera decía su nombre, pero hizo que todo el mundo se detuviera. De vuelta cerca de la acera, Nico desplegó el recibo una vez más. Volvió a leer las palabras. Protege. No provoques. ¿Ves? Norris sonrió. Y en algún lugar a lo lejos, más allá de las señales de salida y las farolas, el sonido de las botas de Chuck sobre el pavimento se desvaneció en la cálida penumbra. No necesitaba aplausos. No necesitaba ser recordado. Porque la verdadera fuerza no deja sombra. Simplemente deja a la gente más alta que antes.